Es muy grato contar en el día de hoy con la presencia de una experta en temas del ODS 13, Acción por el Clima, Isabel Cavelier. Dentro de la dinámica que tenemos nosotros de esta visión desde Pacto Global Colombia y en asocio con Bavaria, en los temas de posicionar con mucha fuerza la Agenda 2030 de sostenibilidad y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Sostenibilidad al oído, el podcast de los ODS. Y vamos a empezar de una manera muy coloquial. ¿Quién es Isabel Cavelier? Mucho gusto, Mauricio. Gracias a ti y a todos los amigos de Pacto Global y de Bavaria por esta invitación. Soy abogada, soy escritora y hace unos 10 años me dedico a trabajar en temas de cambio climático. Actualmente vivo en Colombia y bueno, mi énfasis dentro de los temas de cambio climático ha sido sobre todo en la parte internacional, de política internacional. Durante varios años fui parte del gobierno de Colombia conformé parte de las delegaciones que negociamos los acuerdos internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París. También estuve en la Cancillería trabajando durante la época en que se negociaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en una vida pasada, antes de todo eso, también trabajé en temas de derechos humanos. Entonces, ese es el resumen corto. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. No, al revés, es una vida de servicio. Muy agradecido por ello y además una vida de servicio en pro de un tema que es un drama. Hemos dicho siempre en Pacto Global que el cambio climático es la mayor amenaza contra las especies vivientes del mundo, entendida la Tierra, si aceptamos la teoría del profesor Lovelock de Gaia como cuerpo viviente, entendida ella misma también. Entonces la pregunta es muy concreta. ¿Cómo ve usted esta amenaza del cambio climático, no a nivel mundial, sino en Colombia? Porque a veces hay palabras diciendo, pero si Colombia contribuye muy poquito, no deberíamos hacer grandes esfuerzos, pero francamente sabemos que nos afecta y nos afecta de una manera importante. ¿Cómo es esa amenaza? Así es, Mauricio. Es una amenaza y es una oportunidad. Y si quieres, pues hablamos de la oportunidad, porque usted me está preguntando primero por la amenaza. Pero sin duda somos supremamente vulnerables, no solamente por nuestra geografía. Somos un país tropical con unos ecosistemas supremamente frágiles, tanto los ecosistemas de alta montaña como las selvas tropicales, como nuestros ecosistemas costeros son supremamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Y pues ya estamos viendo los impactos hoy en día, no es una cuestión que tenga que esperar 10 años ni 100 años. Las cifras del ecosistema amazónico son perfectamente alarmantes. Hace un par de meses conocimos los resultados del último avance científico al respecto, contándonos que la Amazonía se está convirtiendo, en vez de un sumidero de gases de efecto invernadero, en una fuente de gases de efecto invernadero. Eso es muy preocupante. Si la Amazonía llega realmente a cruzar ese umbral en que comienza a sabanizarse por completo, no solamente se afectará, por supuesto, la inmensa riqueza biológica de ese ecosistema, sino realmente el régimen hidrológico de todo el continente y global realmente. Entonces son impactos importantes y grandes. A veces pensamos que no están, pero están realmente a la vuelta de la esquina, impactando, por ejemplo, cosas tan reales y tan cotidianas como el precio de los alimentos, como la disponibilidad del agua que se toma usted o yo todos los días, y cosas así de directas y de prácticas. A veces parecen lejanas, pero realmente son cambios que vamos a estar viendo, que van impactándonos día tras día cada vez más. Pero me encantaría también hablar de la oportunidad, Mauricio. Y usted puso un punto importante sobre la mesa, es que muchos creen que Colombia no contribuye mucho al problema y hay que salir de esa mentalidad. Cada gramo de gases de efecto invernadero que llega a la atmósfera cuenta, y cada gramo
suma al problema. No importa si el gramo sale de Colombia o de Brasil o de Estados Unidos o de China, es una sola atmósfera, es una sola tierra y no distingue fronteras. Entonces tenemos que hacer ambas cosas, tenemos que reducir las emisiones y tenemos que adaptarnos y hacernos más resilientes a través de la regeneración de nuestros ecosistemas. Ambas son críticas en cualquier lugar del mundo. Transforma. ¿Qué es Transforma? Transforma es un centro de pensamiento y de acción que fue fundado en el 2017 por 3 mujeres colombianas. Una de ellas soy yo. Las otras 2 son Andrea Guerrero y María Laura Rojas, dedicado a impulsar la transición hacia una economía y una sociedad sostenibles y regenerativas. Estamos en este momento dedicados a trabajar temas de transición en el sector energético, en el sector financiero, también en otros asuntos importantes como la interacción entre temas de género y cambio climático, en temas de desarrollo económico y cambio climático, en fin, una amplia gama de temas relacionados con esa transición de la que hablé al principio. Originó Transforma en Colombia. Hoy en día es un centro de pensamiento con actividades en toda América Latina. Una visión desde su experiencia de cuáles ejemplos nos podría contar de esas acciones climáticas positivas. El desastre es la deforestación, el desastre es la minería ilegal que arrasa continuamente el todo, el desastre es la ampliación de la sabanización o la potrerización, ya lo sabemos, pero a veces es bueno hablar desde lo positivo para mostrar ejemplos y para mostrar pues ganas de saber que sí se pueden hacer la cosa. Cuéntenos algunas de esas experiencias. Pues mire, embarcarnos en esta transición es embarcarnos hacia la promesa de un futuro en el que las vidas nuestras, de nuestros hijos y sus hijos, son mucho más justas, mucho más saludables, mucho más agradables, mucho más prósperas. Un ejemplo muy sencillo del día a día de todos los habitantes que hoy en día están en ciudades es la calidad del aire. Hoy en día vivimos en ciudades en las que la calidad del aire afecta a los bebés desde su gestación en el vientre materno. Desde el vientre materno, los niños tienen afectaciones en su crecimiento por la mala calidad del aire que sus madres están viviendo en las ciudades. Un futuro donde hemos transitado a un sistema de transporte, sobre todo industrial, sin emisiones, es un futuro de aire limpio, donde ese tipo de preocupaciones ya no nos tienen que aquejar, donde nuestra propia salud y la salud de los ecosistemas ya no está en juego. Es una oportunidad hacer esa transición. Es una transición en la que ya no tenemos una exposición de nuestra fuerza laboral, por ejemplo, a trabajos que no solo no son muy justos, sino que además no están contribuyendo positivamente. Y eso es una cosa que en Colombia va a ser complicada, pero que hay que verlo como una oportunidad. Por ejemplo, el sector energía. En Colombia pues tenemos un sector de los hidrocarburos importante, con una fuerza laboral importante dedicada a ese tema, que probablemente va a tener que transitar hacia otro tipo de trabajos, que probablemente sean trabajos tan buenos o mejores y que resulten ser una oportunidad de vida para todas esas personas. Otro ejemplo que tal vez es mi favorito es el de la regeneración de los ecosistemas. Realmente necesitamos regenerarlos en esta década para lograr cumplir los objetivos de cambio climático. Y eso nos trae una cantidad inmensa de beneficios, no solo mantener la fuente de agua, que es básicamente pues, el soporte de la vida. El ejemplo de los páramos es uno, pero realmente todos los ecosistemas en Colombia tienen esas características similares que nos proveen servicios básicos para la vida. Y si logramos regenerarlos, pues vamos a tener todos esos beneficios que hoy en día están pues en peligro y en juego. Ahí le di un par de ejemplos, unos muy concretos y prácticos de la vida del día a día de oyentes, quizás los más frecuentes de este podcast y de esta entrevista en ciudades, hasta, digamos, los ejemplos un poco que suenan un poco más etéreos, como vamos a reforestar la Amazonía, digamos, o detener la deforestación, pero que tienen beneficios que son incalculables. Entonces, realmente transitar hacia ese modelo de habitar esa economía, esa sociedad regenerativa, es una apertura a un mundo de posibilidad y que nos debe llenar de esperanza.
yo creo que nos puede abrir la puerta a ser unas sociedades mucho más equitativas y mucho más prósperas. Claramente, economía regenerativa. Profesora Rothward en pleno con la economía rosquilla, lo cual es muy importante y muy interesante porque es la visión de estar trabajando sin sobrepasar los límites planetarios, pero tratando de brindar también los espacios para lo que se llama una base o un fundamento social. Retos de Colombia hoy para ese cumplimiento de la Agenda 2030 en el ODS 13, que el gobierno nacional aumentó en la ambición a un 51%. ¿Qué retos tenemos? Pues retos súper grandes que no van a ser fáciles en la transición. Yo creo que el principal va a ser la diversificación de nuestra economía, porque dependemos altísimamente de la extracción de hidrocarburos para nuestros ingresos nacionales. Ese es uno bien grande. Otro bien grande va a ser la transición del sistema agroalimentario hacia un sistema de agroecología, donde privilegiamos lo local y donde realmente cortamos las fuentes pues los motores que están impulsando la deforestación y la degeneración ecosistémica. Y ese, por supuesto, pues es un cambio que va a un nivel de granularidad local que va a requerir pues una acción estatal y no estatal coordinada y muy profunda. Son, creo, los dos retos más grandes y, por supuesto, el reto obvio es el de poder, digamos, lograr que cambiemos nuestra mentalidad como habitantes colombianos y del mundo en general, en la manera en la que habitamos el mundo. Yo creo que el reto así mayor, además de esos retos de política pública sectorial que acabo de mencionar en dos sectores bastante críticos para nuestra economía y nuestra sociedad, el reto mayor va a ser lograr llegar a superar nuestra percepción de nosotros mismos como especie, de ser una especie que destruye y depreda, a ser una especie que es regeneradora. Si nos logramos nosotros mismos contar un mito nuevo sobre nosotros mismos, creo que podremos transitar en ese camino hacia la regeneración a tiempo. El principal reto de todos esos retos o el meta reto es el tiempo, porque no nos queda mucho tiempo y tenemos que hacer esta transición de manera acelerada. Nunca antes hemos hecho una transición así de rápido. Cultura implica conocimiento, pero también implica desarrollo y tiempo. Usted lo ha planteado, nos falta más cultura, nos falta más tiempo y tenemos que acelerar ese desarrollo, obviamente regenerativo, ese desarrollo sostenible. Nada fácil, pero de todos modos, unas palabras de esperanza, porque estoy seguro que las tenemos. ¿Cuáles serían esas palabras de esperanza a quienes nos escuchan y nos ven? Mauricio, yo diría que la esperanza está en que estamos en el alba de la transición hacia una manera de habitar que es mucho más próspera y que si lo logramos, lo que tenemos es un futuro lleno de promesa, lleno de igualdad y de una relación con nosotros mismos, no con la naturaleza como una cosa externa y diferente, sino con nosotros mismos, que es armoniosa y que nos trae bienestar a todos, no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres que habitamos el planeta. Es un futuro de bienestar al que nos estamos acercando y el que estamos construyendo hoy a partir de esta transición. Puede que luzca desordenada, sin duda, puede que luzca difícil, sin duda, pero lo que estamos haciendo es movernos hacia ese futuro de bienestar y eso nos tiene que llenar de esperanza. Transfórmate tú para cambiar el planeta. Transfórmate tú y tu empresa para generar un cambio en la forma de producción. Transfórmate tú y tu sociedad para generar una mayor participación y una mayor inclusión en todos estos temas. Hoy con Isabel Cavelier, quien nos ha llenado de esperanza para que todos nos transformemos
y veamos claramente que el sueño de la Agenda 2030 de tener un mundo con desarrollo sostenible sí es una realidad, claro, siempre y cuando cada uno de nosotros lo podamos hacer. Recordemos, como decimos siempre en Pacto Global, 1 más 1 no es 2, es mucho más que 2. ¿Cuánto más que 2? Lo que cada uno de nosotros quisiéramos y debemos ponerlo en fuerza y en vigor. Ya que estamos hablando de Juegos Olímpicos, poner un segundo más rápido, 1 centímetro más fuerte, más lejos, 1 kilo más para levantar. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.